Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de la independencia de Estados Unidos, sus causas y sus consecuencias. Dentro de las causas de la independencia de Estados Unidos tenemos primero el autoritarismo del rey de Inglaterra, Jorge III, y la administración de las 13 colonias con el fin de hacer sentir a los colonos que era la suprema autoridad. En ese contexto histórico, él se creía que era quien tenía la potestad de dictar todo lo conveniente con las 13 colonias británicas. Como segunda oportunidad tenemos la creación de una gran cantidad de impuestos que fueron dictados obviamente a las 13 colonias con la idea de seguir aportando económicamente la corona inglesa, ya que esta se encontraba en bancarrota producto de una guerra que se denominaba de los 7 años, que fue concebida entre Inglaterra y Francia, producto de querer dominar todos los mares comerciales. Una tercera causa importantísima podríamos plantear de que puede ser para evitar el gran contrabando con el fin de eludir los impuestos aduaneros. Es decir, el Parlamento británico estableció el impuesto del papel sellado, requisito sin el cual no se podía realizar ninguna transacción comercial. Y eso hacía que, obviamente, en las colonias inglesas, en lo que hoy es de Estados Unidos, mantenga una economía muy cerrada. Todas estas causas generaron protestas, obviamente revueltas, y uno de los encargados, se puede llamar así, del proceso de independencia de Estados Unidos y su organización fue un gran conocido, Benjamin Franklin, que ante el Parlamento inglés solicitó la derogatoria del impuesto del papel sellado. Esto pasó más o menos en el año de 1765, en cuando los delegados de las 13 colonias reunidos en lo que hoy se conoce como Nueva York, capital de Estados Unidos, resolvieron que Inglaterra no intervenga en los asuntos internos de las 13 colonias británicas. Por lo tanto, los colonos se plantean que no paguen, sino únicamente los impuestos que señalaron las respectivas asambleas anteriormente planteadas. Ante la reacción de las colonias, el Parlamento obviamente británico derogó la ley del papel sellado. Esta medida duró solamente unos años, hasta que en 1767 nuevamente el Parlamento crea otros impuestos sobre las importaciones y exportaciones, con el fin de ¿qué? De imponer su autoridad y obviamente envío de empleados especiales y tropas que se encarguen de hacer cumplir la recaudación de impuestos. Y esto obviamente le costó bastante, porque a esto se suma algo que es importantísimo y relevante. Esta ya presión sobre las colonias generó los levantamientos que obviamente van a determinar la independencia de Estados Unidos, es decir, los colonos que se encontraban en ese tiempo, en contra obviamente de lo que se denominaba en ese contexto histórico la madre patria, llamada así la Gran Bretaña, ¿no? Entre otros levantamientos importantes podemos mencionar dentro del proceso la matanza de Boston, en el cual los colonos no aceptaron las imposiciones de Inglaterra, por el contrario ofrecieron resistencia e incitaron la rebelión en contra de las tropas inglesas, como era de ser, y en contra de los recaudadores de impuestos de la corona. Esto se suscitó en el año de 1770. A partir de este año, las relaciones con Inglaterra y la corona inglesa y obviamente las 13 colonias inglesas, hoy Estados Unidos, comenzaron a entrar en conflictos internos. Y aquí entonces se planteó un primer congreso denominado así el Congreso de Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia, como se le conoce actualmente, en el cual se reúnen 56 representantes de las 12 colonias, pues no acudieron los representantes de una de ellas.
Georgia, que el 7 de septiembre de 1774, entre los representantes se encontraba ya aquí el señor conocido también como George Washington, delegado de Virginia, y Samuel Adams, que era representante, ¿no?, de Massachusetts. Esto hizo relevante porque aquí se plantean algunos eventos importantes dentro de este congreso llamado así de Filadelfia, ¿no?, por donde se suscitó, por el lugar que se dio. Uno como primero fue que la base de todo gobierno es el derecho que tiene el pueblo a tomar por parte de su legislación. En otro sentido, se tomaban los alientos de la ilustración, de los ilustrados, que iban generando un descontento hacia el monopolio del poder. Otro, remitir un mensaje de lealtad al rey y al parlamento, sino antes, ¿no es cierto?, de hacer ciertas críticas al gobierno de Inglaterra, aprobar y respaldar la actitud tomada por las colonias de Massachusetts, establecer depósitos de armas, organizar cuerpos militares, etc. Y aquí es donde hay algo elemental: reunirse en un segundo congreso si el gobierno de Inglaterra no atendía las peticiones planteadas en el Congreso de Filadelfia. Y es así que entonces tenemos un elemento ya importantísimo, que dentro de las resoluciones del segundo Congreso de Filadelfia, la corona no aceptó obviamente estas peticiones y ordenó, por el contrario, la represión por las mismas intenciones de rebelarse contra la corona inglesa. Y en el año entonces de 1775, el 10 de mayo, no duró mucho, se estableció este segundo Congreso, en el cual plantearían nuevas resoluciones. Una de las principales: continuar las guerras mientras siga la vigencia de las leyes dictadas en contra de las colonias inglesas. Insistir nuevamente al rey para que suprima todos los actos de violencia y despotismo que se venía haciendo en las 13 colonias. Y una importantísima que aparece: nombrar al señor George Washington como comandante en jefe continental. Recordemos, esto es importantísimo porque George Washington va a ser uno de los personajes elementales dentro del proceso independentista de Estados Unidos, ya que él comienza a plantear un tercer Congreso de Filadelfia, el 4 de julio de 1776, en el cual se reúne el tercer Congreso de Filadelfia y proclama la independencia de Estados Unidos mediante la Declaración Especial que contenía los derechos del hombre y del ciudadano. Esto se debe tomar bien en cuenta, ya que es el primer país después del feudalismo en su desarrollo que establece los derechos del hombre y del ciudadano como un primer elemento de respeto hacia las personas. En ese Congreso entonces se comienza a constituir también algo elemental, como una consecuencia de todo lo que se acabó de analizar, y es que el término de las guerras se generó la independencia de Estados Unidos, y con ello se genera obviamente la Constitución de 1787, que primero determinaba una constitución que hacía que Estados Unidos obviamente tenga su propia constitución liberal. Es lo que le da el cambio radical a nivel político y social, porque aquí hay una serie de reformas y aquí se establece entonces la división de poderes en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En ese contexto se plantea entonces una sociedad mucho más democrática, una sociedad mucho más convencional, para decir a la actual que estamos viviendo. Pero claro, hay otras consecuencias que van a generar esto. Y otra de las consecuencias es que se convierte en la República Federal. ¿Por qué? Porque se establece esta forma de gobierno porque está constituido por distintos estados que poseen una autonomía para gobernarse a sí mismos, pero también acuerdan a sí mismos un tiempo para mantener una política exterior propia, un ejército propio y una constitución común, es decir, propia. En ese contexto, entonces, se establece como una de las consecuencias importantes la división de los poderes planteados por el señor Montesquieu desde Francia.
Eso ha sido todo por hoy. Espero que nos haya servido. Muchísimas gracias por la atención.